San José me enseñó a decir sí, Señor. La caja de herramientas de San José. Servir sin aparecer. Te llamo Padre, el mismo Dios, y no venía de tu voz, venía de tu cercanía, de cada día junto a Él. No fue la sangre la razón, fue tu presencia y tu atención, fue tu paciencia silenciosa que lo enseñó a crecer. Padre sin sangre, pero real, hogar de ternura y paz. Yo quiero aprender de ti, a quedarme hasta el final, cuando amar cueste más, cuando falte claridad. San José, llévame tú a vivir la fidelidad. No educaste con temor. Muy buenas tardes para todos ustedes, queridos amigos cristovidentes. Una vez más los saludos, pero en esta oportunidad les doy la bienvenida a este espacio dedicado a San José. Recuerden que estamos en el mes de nuestro patrono, del patrono de Cristovisión, San José. Y el día de hoy vamos a hablar de esa figura importante en la Sagrada Familia. Y para ello nos acompaña el día de hoy Leonel Grimaldo Salazar, quien es psicólogo, filósofo y también teólogo. ¿Cómo estás, Leonel? Bienvenido a Cristovisión. Muchas gracias por la bienvenida, muchas gracias por estar de nuevo acá. En algunas 2 oportunidades ya había estado y bueno, bendito Dios que volvemos a encontrarnos. Muchas gracias. Así es, bendito Dios que vuelve y nos reúne en su amor, ¿no? Entonces, bienvenido nuevamente a Cristovisión. Y bueno, Leonel y queridos amigos cristovidentes, este es un especial donde hablaremos de la figura de San José, importante, ese papá amoroso, ese papá presente, ese papá tierno. ¿Qué nos puedes decir de él? Bueno, a veces es triste que la figura de San José se ve como si fuera un comodín. Y para muchas personas no es que San José habría que estar allí porque si no a María la habrían apedreado por el tema jurídico en el pueblo de Israel. Pero no vemos la figura o la influencia de José en la vida de Jesús. A veces nos quedamos en lo otro. Y Jesús tuvo una experiencia muy cercana con José y obviamente José con Jesús. Independientemente de que Jesús fuera hijo de Dios, José fue verdadero papá también para Jesús. Leonel, perfecto. Yo quiero preguntarte, cuando tú piensas en tu papá, ¿qué te viene a la mente? Mi papá, un campesino de Norte de Santander, trabajador, manos duras, fuertes. Siempre lo recuerdo en mi niñez que salía muy temprano a las labores del campo y regresaba muy tarde. Siempre me llamaba la atención que era como esas personas que nunca se cansaban. Una persona fuerte en su temperamento también, pero a su vez, y lo decía en un escrito que hice, mi papá murió hace ya, van a ser 7 años,
le agradecía los valores con los que nos crió, valores del respeto, valores de la responsabilidad, el valor de la palabra. Yo siempre recuerdo a papá que se comprometía con algo y aunque no hubiera nada escrito, Lo cumplía. Se cumplía la palabra. Muy bien. Mira que, mi querido Leonel, para este especial hemos también recopilado algunos testimonios que nos den también esa base para hablar y reflexionar el día de hoy desde lo espiritual, pero también desde lo profesional, ¿no? Entonces, en este primer bloque vamos a hablar de la paternidad presente, qué tan importante es tener a un papá presente, pero no únicamente físico, también emocional. Veamos este testimonio. Para mí eso fue, yo tenía unos 24 años de edad cuando me llegó la noticia que me dijeron, Moisés va a ser papá. Yo me reía, ¿qué? ¿Yo dónde? ¿Cómo? ¿Cómo que voy a ser papá? ¿De verdad? Entonces, para mí, pues se abrió una gran puerta. Tanto que yo le decía a mi Dios, bueno, gracias. Chévere, mi Diosito, que voy a ser papá y ojalá quisiera tener una niña, siempre quise tener niños, entonces para mí fue un regalo del cielo muy grande, junto con la mamá, la crianza, ya mi hija pues es mayor de edad, es psicóloga, y esa fue la primera. Ya después vino la segunda, que fue otra noticia demasiado grande para mí, porque yo siempre quería tener hijas. Me decían todos, eso va a ser un niño, y no va a ser una niña. Tenga, y fue una niña. Entonces para mí fue lo más grande. Y después cuando me escogieron para ser papá, yo dije, otra vez voy a ser papá. Y me salió la tercera niña. Yo soy el padre de 3 hermosas niñas. Me siento demasiado orgulloso de tener el harén de mis hijas siempre al lado mío. Las consiento mucho todas, ellas me consienten a mí, y el sentimiento más grande de ser papá es decir, qué bueno que le digan a uno papá, se siente uno bien. Vivir esa experiencia de ser papá en ese momento por primera vez fue una cosa muy asustadora. Primero porque lo primero que yo dije, ¿yo cómo voy a sostener una familia? ¿Yo cómo voy a hacer para criar una niña si estoy en el proceso de buscar trabajo, de hacer una carrera? Yo estaba empezando a hacer la carrera de televisión y no era fácil. Era más lo que se debía que lo que se podía uno tener en efectivo para poder sostener, pero las cosas vienen de la mano de Dios, y nunca me faltó poder comprar un tarro de leche, visitar, siempre estar al lado de mi hija, de cargarla, de mimarla, porque lo más importante de vivir esa vida es no solamente es la cuestión de plata, efectivo, no. A través del tiempo aprendí que el corazón está unido a ese corazón de esos hijos, de esa niña. Es más importante esa sonrisa que cualquier otra cosa. Uno cuando su hija le toma el dedo recién chiquitica de días, uno dice, me robó el corazón. Y así me pasó con todas mis 3 hijas. Siempre que nacían, yo vivía esa etapa de papá como quería ser responsable. Creo que fui responsable y soy responsable. Ahorita que ya 2 de ellas me dieron nietos, ya uno vive esa etapa de abuelo o abuelo papá, también con todo el amor, con esos deseos de decir siempre, aquí hay una semillita mía que están dando, que perdurará, y que le doy gracias a Dios por tenerme siempre presente como papá y como abuelo.
viví esa experiencia a lo grande. Yo a todos les aconsejo, si son papás, estén al lado de sus hijos siempre, siempre. No importa la plata, importa el amor. ¿Qué significó para mí ser papá? Bueno, en un principio fue un reto porque estaba lleno de las sensaciones que generó fue de miedo al principio, porque dice uno, miércoles voy a ser papá. Y a la vez fue como la noticia más feliz, porque se da uno cuenta que uno está dando vida, ¿cierto? Entonces a la final se convierte en un reto. Eso fue lo que fue para mí ser un papá, porque fueron nuevas sensaciones, nuevas obligaciones, nuevos compromisos. Ya la vida cambia y ya tú no vives por ti, sino ya tienes que vivir por esa otra persona que viene. Entonces digamos que en ese sentido se vuelve todo un reto, ¿no? Y uno a veces piensa que uno tiene la obligación de enseñarles y resulta que ellos le empiezan a enseñar a uno con el transcurrir del tiempo. Entonces ha sido un aprendizaje constante entre enterarme de ser papá y lo que hasta ahora ha sido ser papá. Bueno, la experiencia personal de ser papá ha sido un camino largo. Pues si bien yo tengo 2 hijos, entre uno y el otro se llevan 6 años, ya mi hijo mayor tiene 16 y ahorita uno se reparte como en cómo enseñarle a él en ese proceso de llegar a ser ya un adolescente casi llegando a la adultez, y la pequeñita en cómo seguir participando con ella y seguir jugando para llevarla en ese trasegar de la infancia a la adolescencia. Entonces ha sido un camino bonito, solamente que uno tiene a veces sombras y tiene luces. Las sombras es cuando uno no sabe qué hacer ni cómo explicarles ciertas cosas. Uno quisiera que ellos no se afectaran o no se, digamos, se estrellen, como le dicen a los papás, usted se va a estrellar. No, uno quiere que no se estrellen, pero a la final uno dice, bueno, hay que dejarlos que ellos hagan su propio recorrido, y es ahí donde uno empieza a aprender cómo ellos sortean esas experiencias que se les van presentando en su día a día, ¿no? Pero digamos que ha sido un trabajo interesante. Yo lo llamo trabajo porque realmente uno se dedica a trabajar en el bienestar de ellos, en darle lo mejor de uno, en sembrar las mejores bases, las mejores sensaciones, las mejores experiencias, para que ellos, digamos, a partir de eso vivan y compartan y formen eso que ellos tienen que llegar en algún momento a compartir cuando decidan, si quieren ser padres también y tener su familia, lo puedan compartir. Entonces ha sido un trabajo interesante y un camino bonito el que ellos me han enseñado a mí. Realmente ellos me han enseñado. Yo les he explicado cosas, pero definitivamente uno termina aprendiendo más de los hijos que ellos de uno. Qué testimonios tan bonitos, tan reales, esto que nos compartieron estos 2 hermosos caballeros, ¿no, Leonel? Sí, la vida de la paternidad es un camino. Alguien podrá pensar que podamos estar o no preparados para ser papás, pero es algo que se da. Claro, yo he trabajado en mis terapias con muchas parejas, y las parejas generalmente se casan y quieren ser papás. Pero una cosa es querer ser papás y otra, lo que decía el primer testimonio, que toma la mano y le roba el corazón. Son experiencias que no se pueden teorizar, son experiencias que únicas, se viven, y nadie las puede compartir si no se viven. ¿Estamos preparados para ser papás? Bueno, ustedes papás y uno mamá, ¿no? Sí, preparados, no sé qué se entienda por preparados. Hoy día muchas personas empiezan a sacar cuentas y a decir que económicamente necesitamos tanto. ¿Crees que si eso lo hubieran hecho nuestros papás estaríamos nosotros hoy acá? No. Jamás. Porque ¿cuánto han invertido nuestros papás en criarnos? Lo que pasa es que nunca sacamos cuentas. Emocionalmente nadie sabe antes de cómo ser papá. Yo tuve
nosotros fuimos 14. Somos 12 vivos. Y si yo le hubiera preguntado a papá y a mamá, aunque vi la realidad de papá, porque mamá murió hace 33 años, papá con los menores que le tocó ya quedarse, y él no sabía qué hacer. Sin embargo, eran los menores de 14. Cada uno es un mundo diferente, una experiencia distinta. Una experiencia distinta. Y mira, Leonel, que estamos hablando también de ese papá presente y lo vimos también en estos dos testimonios, cada uno con realidades totalmente diferentes. Y cuéntanos, ¿cuál es la diferencia de ser papá proveedor o papá emocionalmente presente? ¿Necesitamos de los dos? ¿Necesitamos de uno? ¿De cuál necesitamos más? El primer testimonio hablaba de que el compartir era más importante que la plata. Él lo decía así. Ahora, uno podrá pensar que es mejor un papá presente afectivamente y no proveedor. Pero entonces uno podría preguntar, ¿y de qué vamos a comer, cierto? Lo ideal serían los dos. El papá que provee, pero que no solamente se queda en proveer económicamente, materialmente, sino en ese papá que comparte con sus hijos. Antes del programa te compartía que mi papá, una persona del campo, a él no le enseñaron a abrazar, por ejemplo. Era el mayor de 12 hermanos y desde muy pequeño tuvo que empezar a trabajar. Entonces, eran experiencias muy particulares. Hoy, tristemente, vemos que muchos papás, por estar en el trabajo, en las redes sociales, con los amigos, se olvidan de compartir con sus hijos y pueden proveer económicamente, incluso los tienen en unos colegios carísimos, pero nunca saben ni siquiera qué está viviendo el muchacho con los compañeros, cómo se siente, el bullying que le están haciendo, lo que está aprendiendo. Entonces, en definitiva, si tuviera uno que escoger papá proveedor, papá presente afectivamente, sería mejor el presente afectivamente porque ese provee. El proveedor probablemente no va a compartir esa afectividad. Probablemente. Es una probabilidad, pero no es algo seguro. No es seguro, pero es más probable que el proveedor no sea afectivo que el afectivo ser proveedor. Exacto. Porque está amando. Está amando. Desde el amor. Exacto. Literalmente. Esto que estamos tratando el día de hoy es tan importante, ¿sabes? Porque hoy en día la realidad es muy diferente a hace muchísimos años atrás, ¿no? Hoy en día vemos mujeres que dicen, no, yo quiero tener mi hijo sola, o hombres que dicen, no, yo no quiero responsabilidades. Pero por alguna u otra cosa viene la bendición. Y hay muchos jóvenes, hombres y mujeres que no están preparados para asumir esta responsabilidad. Y es que José tampoco lo estaba. Entonces, partiendo desde la historia de José y desde la realidad que estamos viviendo hoy en día, ¿cómo podemos ser papá presente superando todas estas adversidades? Porque como tú lo decías, nunca va a existir un tiempo perfecto para ser papá o para ser mamá. Y mi mamá me lo dice, o sea, nunca va a existir ese tiempo perfecto, siempre va a haber la necesidad, siempre va a haber la dificultad, el problema. Y si tenemos esa mentalidad, vamos a acabar la creación. Parte de los cambios sociales en este tiempo es la ausencia de compromiso. Hoy los seres humanos le tenemos, y entre más joven, más miedo al compromiso. Entonces uno encuentra parejas tan disparejas, parejas que no quieren tener hijos, parejas que se casan ya pensando en no tener hijos, olvidándose que esa ya sería una causal de nulidad matrimonial incluso, parejas que seamos pareja pero no nos casamos, sí, o incluso parejas pero vivamos cada uno en nuestra casa y ahí pues nos encontramos, celebramos y todo bien, pero no viendo a un futuro tener hijos. ¿Por qué? Porque precisamente se ve eso, es el miedo de ¿y qué vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y en un mundo tan violento, ¿qué vamos a hacer?
¿Acaso nos hemos puesto a revisar la realidad del momento en que nosotros nacimos? El año en que nosotros nacimos, la fecha puntual de nuestro nacimiento, eso también marca. Todas esas situaciones van a hacer que nosotros tengamos este o aquel comportamiento, este o aquel aprendizaje en la vida. Obviamente, si tenemos una familia que está allí presente, en medio de las dificultades, pues va a ser más llevadero y va a ser de una manera más fuerte mi presencia y mi trabajo y mi aprendizaje en el mundo, ¿sí? El tema es que a veces, por miedo, si tenemos hijos, no compartimos. Queremos dejarle la responsabilidad de la formación a otros. Sí. No la asumimos. Entonces le pagamos el mejor colegio para que los profesores sean los que eduquen a mi hijo. Incluso lo llevamos a ciertos grupos para que sea ya lo que lo formen. Hay cosas que nunca se pueden transferir. Hay cosas que corresponde a papá y mamá. Eso no se puede transferir. El día que Dios no lo quiera, llega a pasar algo, papá y mamá tienen que responder ante la ley. Además, precisamente por esa no transferencia de la responsabilidad y del amor. Eso que acaba de mencionar es muy, muy importante, ¿no? Y quiero preguntarte, desde lo espiritual, tomando el ejemplo de San José, y desde lo profesional, ¿qué balance debemos tener en cuenta para ser un papá presente como lo fue José, como lo fue San José? Nos hablaba que no todo es material, ¿sí? No. Que tiene que existir la presencia emocional. Entonces, teniendo estos dos puntos de vista y el ejemplo, claro, de San José, ¿cuál es el balance que se debe tener para ser un papá presente? Porque también tenemos al papá putativo, a los padrastros, en este caso, que siguen o viven más de cerca esta figura de San José como papá putativo, por ejemplo. Bueno, uno en teoría podría decir muchas cosas. Okay. El tema es que siempre recuerdo a un docente en Popayán, en algún evento que tuve y hablaba precisamente de la responsabilidad de los papás, y él me decía, hace muchos años, me encantaría verlo hablar de esto si usted fuera papá. Porque teóricamente tú puedes decir muchas cosas. Si vives la experiencia, vas a colocar esas cosas en la realidad que estás viviendo. Entonces, uno podría teóricamente decir, lo ideal es esto, pero la línea entre lo ideal y la realidad es tan delgada porque entonces viene que el papá también trae su historia. Y finalmente ese papá no va a transmitir otra cosa que su propia experiencia. Por eso, en mis terapias, siempre que tengo un tema de familia, siempre insisto en que, papá, trabajemos primero con usted. Porque trabajando con usted, usted puede trabajar con su hijo. Si usted parece un puercoespín, pues un abrazo a su hijo, pobre muchacho, Lo lo va a va a rechazar. Exacto. Pero si usted ya limó sus espinas y ya lo va a poder abrazar de una mejor manera. Y ese hijo va a entender ese abrazo. Entonces, la experiencia de José, y me llamaba la atención la imagen con la que comenzó el programa. José trabajando y Jesús viendo. Seguramente ahí no le estaba diciendo muchas cosas, pero Jesús estaba aprendiendo. Total. Y uno de hijo aprende más viendo a los papás que lo que los papás le dicen a uno. Entonces, es una responsabilidad grande ser papá, porque yo no estoy educando a un niño, estoy educando a un futuro ciudadano. Y ese ciudadano tendrá que tomar decisiones y ese ciudadano asumirá las consecuencias de sus decisiones, que ojalá sean bonitas. Uno se pone a revisar tantas personas, no, lo que pasa es que fulanito robó, fulanito esto, pero ellos también tuvieron papás. ¿Qué hay Detrás. detrás de esa historia? No para justificar, pero sí para entender. Y es importante acá la familia, ¿no? Es importante porque el 90% de lo que nosotros podemos ser ya adultos va a depender de del patrón que venimos viendo desde que somos unos niños, desde que tenemos uso de razón. Este
Esta conversación, Leonel, es importantísima y el tiempo se queda muy corto para todo lo que tenemos que abarcar, pero nos vamos a una pequeña pausa y continuamos con este especial en honor a San José, tomando esta figura importante de San José como un papá presente, un papá amoroso, un papá tierno. Ya volvemos. Estás viendo la caja de herramientas de San José. Servir sin aparecer. Y continuamos, queridos amigos cristovidentes, en este especial en honor a San José. Estamos en una conversación muy importante, bonita también, para reflexionar, tomando de ejemplo esta figura que nos enseña bastante. En el primer segmento hablábamos de ese papá presente, porque es importante esta figura de un papá como lo fue San José en la Sagrada Familia. Cuáles son como esas cosas positivas que trae en nosotros, cuáles son esas cosas negativas que también pueden traer a nuestra vida. Y en esta oportunidad vamos a hablar del papá ausente, esa herida invisible que nadie ve, que solo vemos lo exterior y se nos hace más fácil juzgar y decir por qué lo hizo, por qué es así, es malo, es mala, pero ¿qué hay detrás? Y obviamente, ojo, sin justificar lo malo que se haya hecho, ¿no? Sin justificar, pero hay que mirar qué pasó con ese niño que ya es un hombre y que vive una vida oscura. O que es una mujer y que vive una vida, porque es cierto. Exactamente. Sí. Por ello, vamos a ver el siguiente testimonio que nos va a dar más claridad sobre esta realidad de tener un papá ausente. Hay muchas personas que así como han tenido papá presente, también ha hecho falta esa figura paternal. Veamos. Bueno, al comienzo yo me acuerdo bastante que tenía como unos 4 o 5 años. Papá vivía con mamá, éramos una familia muy unida, pero de un momento a otro padre llegó y cogió otro camino, se desapareció totalmente de la vida de cada uno de nosotros. Cuando mi padre regresó pues nuevamente a vernos, yo ya tenía 14, 15 años y ya no es lo mismo de padre a hijo o de hijo a padre. Entonces, con el tiempo va sucediendo muchas cosas. Uno va sanando su corazón, las heridas, perdonando al ser humano, porque es el ser humano el que tiene como el por qué dejar el hogar que formó de un momento a otro y tener que separarse de un momento a otro. Entonces, si uno no perdona, pues toda la vida voy a tener que estar viviendo como con ese rencor. Y te lo digo, le soy muy sincero, papá cuando murió él hace 4 años, estábamos en la clínica y en esos momentos yo esperaba que mi padre nos pidiera perdón, pero desafortunadamente no fue así. Pero bendito sea Dios, lo perdonamos de corazón y tuvimos una buena relación después de su vida, después de que regresó a la casa. Bueno, eso es muy duro porque sentido, cuando uno pierde tanto a un padre o pierde a una madre o un ser querido, dentro de su vida hay una vaina que se llama un vacío totalmente. Ese vacío no hay cómo lo complementa uno. Muchas veces los vacíos los llenamos con cosas que no son, por ver ese familiar, ese padre que hizo falta en este hogar para poder levantar al hijo. En este caso, poderme levantar a mí. Pero yo le doy gracias a Dios de que tuve una buena enseñanza, una buena educación al no tener a mi padre y fui un pionero de salir adelante en las cosas para hoy en día lo que soy. Y de todas formas, pues digo, es duro
y queda todavía un vacío completamente como incógnito, todavía no lo he podido llenar cuando se va papá, cuando se va, cuando uno quiere compartir esos momentos alegres como niño que está al lado de su papá, que lo saca al parque. En esa época pues los parques eran solo potreros, pero era lo mejor que se podía ver, ¿me entiende? Entonces, ¿qué quiere decir? Nunca lo tuve en esos momentos cuando más se necesitaba. Bueno, fue un poco complejo porque pues obviamente no es lo mismo crecer con una mamá que hace el papel de padre y madre a la vez, pero pues siente ciertos vacíos, como es el sentir que un papá le da un consejo para cuando uno está creciendo, em, cuando uno necesita un apoyo de un hombre como es el papá, algún mensaje, pero uno no se lo puede pedir a la mamá, sino le toca buscarlo por otro lado. Entonces digamos que es algo complejo. Creo que sentía un poco de nostalgia, obviamente, porque pues obviamente no tenía a mi papá a mi lado para salir a jugar en ciertas ocasiones, para ir a pasear. Entonces da un poco de nostalgia ver a otros niños compartiendo con sus papás. Mira, Leonel y queridos amigos cristovidentes, estas dos realidades, ¿no? Donde existió la ausencia paternal, donde quizás no hubo esa figura paternal como se debe estar presente, ¿no? Pero vemos a dos hombres de buen corazón que decidieron, a pesar de esa adversidad, tomar el mejor camino. Pero no siempre tenemos el mismo ejemplo, tenemos el mismo caso, ¿no? Porque un niño no nace siendo malo, no nace con una vida oscura, con un corazón oscuro. ¿Tú crees que estos jóvenes personas, hombres, mujeres, que viven una vida oscura, donde ya han alcanzado pecados mortales, pecados fuertes, tiene que ver con esta falta paternal? Totalmente. Sí y no. Okay. Sí, en cuanto que la figura papá le va a dar al niño o a la niña, bueno, dependiendo, pero pongamos en general, las normas, el criterio de autoridad. Si tú ves a un niño donde papá no ha estado presente, es un niño que hace pataleta por todo. Y que lo más probable es que va a crecer y va a seguir con ese comportamiento, llevándole la contraria a todos, y después obviamente va a tener problemas legales porque también le va a llevar la contraria de adulto, solamente que se olvida de un pequeño detalle, que cuando creció ya no lo van a juzgar como niño, sino como adulto. Okay. Pero generalmente sí. ¿Por qué digo que sí, pero también que no? Porque también es mi responsabilidad, y ya lo veíamos en los testimonios. Fueron dos personas que vivieron situaciones similares a la de muchos. Sin embargo, fueron capaces, y como decía el primer testimoniante, él en el testimonio lo decía, ahí le queda uno como el vacío. Sin embargo, hicimos el trabajo de que a pesar de que papá no nos pidió perdón, pudimos perdonarle. Entonces, sí influye mucho la ausencia de papá en la formación de la personalidad, en la manera como yo veo el mundo. Si es una chica, por ejemplo, ¿cuántas chicas empieza la adolescencia y viene cualquier personaje, generalmente adulto, un varón adulto, mira, te amo? Ay, se derritió la niña porque resulta que nunca había escuchado esa frase de papá que no estuvo, y entonces empezó una vida afectiva dándose tumbos por la vida. Y generalmente eso le va a traer muchos problemas, a menos que decida trabajarlo sin culpar a los demás. Que ya los demás y las situaciones fueron como fueron. ¿Qué vamos a hacer buscando culpables? Lo importante es, ¿qué puedo yo hacer con lo que se me dio? Y lo que se me dio fue la vida. Tú eres de Venezuela.
Sí. En Colombia comemos muchas arepas y yo siempre coloco Allá también. el ejemplo de las arepas. Es como cuando tú amasas y en vez de hacer la arepa, sigues amasando. Y en vez de hacer la arepa, sigues amasando. Esa masa al final se daña porque tú no la usaste. Eso mismo pasa cuando llego ya a un punto y sigo culpando. Y vuelvo a llegar al punto y sigo culpando y no hago mi proceso, mi trabajo personal. Tomando en cuenta esto que nos acabas de compartir conforme a los testimonios que vimos, háblanos de la herida de abandono. ¿Cómo se puede manifestar esa herida? Normalmente se habla de herida de abandono en los primeros años de vida. Okay. Sí, generalmente, y a veces no es porque los papás lo hubieran querido hacer. Supongamos que, voy a poner el ejemplo con mamá. Okay. Es más fácil. Nació el niño y resulta que mamá tuvo que quedar hospitalizada porque estuvo enferma y el niño lo llevaron a casa y tuvieron que buscar la manera de alimentarlo durante 2 meses. Sí. Ese niño en su inconsciente va a aprender, mamá me abandonó, aunque no haya sido algo a propósito. Pero obviamente se dan los casos donde, y que generalmente es con papá, se va. Entonces se separa de la pareja y tampoco es como si separarse de la pareja es no volver a ver a sus hijos. Y nos olvidamos generalmente de un pequeño detalle. Existe la expareja, pero no existe el exhijo. Y ese hijo será hijo para toda la eternidad, ¿sí? O hasta que Dios disponga otra cosa. Entonces, yo como papá tengo una responsabilidad muy grande con ese nuevo ser que vino, que no pidió vivir, que de alguna manera es mi responsabilidad o la responsabilidad de los papás que ese niño esté. Entonces no es para dejarlo, abandonarlo y que él vaya aprendiendo lo que quiera, porque viene el otro tema. Abandonamos a los hijos y después buscamos culpables de lo que con ese hijo suceda. O culpamos a la mamá, que es con los que generalmente los hijos se quedan, porque hay que culpar a alguien, menos al que se ve en el espejo cuando uno se para al frente, o culpamos al niño, o culpamos a la sociedad, o culpamos a las redes sociales, pero no decimos yo qué. Culpamos a la sociedad. Tocaste un punto muy bueno, culpamos a la sociedad. ¿Por qué se está viendo esto? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta delincuencia? ¿Por qué tanto abuso? ¿El por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Qué hay? Siempre se ha dicho, si en la casa... Porque no, perdón, pero es que este tema como que me confronta, porque nosotros somos responsables de la sociedad que tenemos, sea positiva o negativa, somos responsables. La Constitución y creo que la definición de familia es de familia, primera célula de la sociedad. Sí. Lo que se vive en la familia, que es una sociedad chiquita, pues es lo que vamos a replicar afuera en la sociedad grande. Yo he sido docente y cuando me daba cuenta y cuando en terapia me llevan niños que están sufriendo bullying o que hacen bullying, empiezo a mirar qué es lo que está pasando en la casa. Un niño que hace bullying es porque sufre violencia y como con los que le hacen violencia él no se puede defender, entonces él busca aplicar lo mismo para sentirse bien con otros niños menores o más débiles. Entonces siempre hay una cadena. Si nosotros en la casa, como papás, como mamás, bueno, como papás, hiciéramos bien nuestro trabajo, yo diría que un 70-80% de los problemas sociales, de lo que llamamos problemas sociales, desaparecería o menguaría. Pero el tema es que vamos a veces por la vida como sementales, disculpen el término para los cristovidentes, como sementales, dejando hijos regados, pero no responsabilizándonos de esas actuaciones como adultos. Que replica, porque uno dice, no, yo lo dejé, ya no lo conozco, lo abandoné, pero uno no sabe si en el futuro te lo vuelves a cruzar, pero en una realidad muy distinta. Me gustó mucho los testimonios que compartíamos, vimos estas dos realidades, ¿no? Donde hubo papá ausente, pero mire, Dios es tan bueno que creó en ellos un corazón humilde,
un corazón bonito, un corazón que a pesar de esa ausencia no guarda rencor, que tuvo la capacidad de perdonar. Como vimos en el primer testimonio, fuimos al hospital para recibir ese perdón por parte de mi papá, pero no lo obtuvimos. Mas, sin embargo, nosotros decidimos perdonar. Y eso es algo que solo viene de Dios. Pero vemos esta otra realidad, que esa herida de abandono me dolió tanto y cargué con eso desde pequeño, que desde pequeño esa herida influyó tanto en mí que me hizo un monstruo. Porque eso se está viendo. Total. Los primeros casos los trabajo mucho en la terapia. Cuando llegan personas con heridas, empiezo a buscar cómo ayudarles a que sanen esas heridas, porque finalmente ese pasado ya sucedió como haya sucedido. Lo importante es cómo ese consultante que llega a la terapia puede seguir adelante. En el segundo caso queda más difícil, porque esos casi nunca llegan a la terapia, porque empiezan a moverse en un ambiente que se van alejando de familia, se van alejando, y la vida los lleva a imponerse por violencia, por el delito, entonces, por eso es importante desde la casa. Yo pertenezco a la Red de Psicólogos Católicos de Colombia. ¿Sí? Allí aparecen los datos en pantalla. Sí. Y en la red nos preocupamos por una formación, no solamente lo profesional, sino también la parte espiritual. El director espiritual de la red es el actual presidente del Secretariado de Matrimonio y Familia de la Conferencia Episcopal, el obispo del Espinal. Y obviamente ese enganche, ese ir de la mano de la iglesia, ese beber de la sabiduría, de la palabra, de la tradición, pues hace que las terapias que podamos compartir sean diferentes, porque uno puede trabajar desde la psicología, desde muchas ópticas. Pero para nosotros Dios es fundamental en ese proceso. Y nunca es tarde para el arrepentimiento, porque esa herida, lo que ocasionó esa herida en nosotros, en algo negativo, estoy hablando en el ámbito negativo, tenemos la oportunidad de arrepentimiento. Dios es tan maravilloso que nos está esperando. No importa a qué te haya llevado esa herida de abandono. Si estás vivo, tienes la oportunidad de volver al Padre. Estamos viviendo un tiempo de gracia, un tiempo de conversión. No permitas que esa herida siga haciendo estragos en tu vida. Vuelve al Padre, porque Él te está esperando tal cual, como eres y con lo que tienes. No permitas que esto te siga afectando. Y ya cerrando este tema del padre ausente, que también tiene muchas líneas, hay muchas razones para seguirlo abarcando, vamos a hablar de la memoria, del duelo, la paternidad fallecida. Hablemos un poco de eso. Bueno, cuando el papá muere, y de pronto el niño está pequeño, la niña está pequeña, pues depende la edad en la que se encuentre. Hay momentos en los que ese niño todavía no tiene concepción de muerte, pero se la va a encontrar. Si ya tiene una concepción de muerte, obviamente le va a doler. Sin embargo, poco a poco entenderá que no fue porque quiso, sino porque las circunstancias así se presentaron. Es diferente cuando papá se va y eventualmente nunca llama, y más aún, eventualmente tiene una nueva relación con la presencia de nuevos hijos, que a veces no son los hijos de ese papá. Entonces, ese niño va a empezar a preguntarse, papá no me ayudó a mí, pero sí ayudó a otros niños que no eran sus hijos. Veamos este testimonio, Leonel, que nos ayudará a profundizar más con historias reales sobre esta etapa, la paternidad fallecida, el duelo y la memoria. Veamos. La partida de mi padre fue
una situación bastante difícil para mí y para toda nuestra familia, ya que él pues, se encontraba en temas de salud, se encontraba perfecto, siempre fue una persona de muy buen ánimo físicamente, y digamos que fue una sorpresa bastante grande. Entonces nos afectó enormemente porque pues jamás nos lo esperábamos, no estábamos preparados para algo así. Después de que falleció mi padre cambiaron muchas cosas en cuanto a mi forma de pensar, ya que muchas veces lo juzgué. Digamos, era una persona muy amorosa y a veces sentía yo que excedía con algunas personas, pero su ausencia me ha hecho pensar de que todo ese amor que él daba era tan hermoso que trato de imitar esas cosas. Lo que antes lo juzgaba, hoy en día quisiera como que repetirlo más bien o aplicarlo en mi vida. Mi forma de ver el mundo después de la partida de mi padre, siento que fue, pues, digamos que positiva, aunque lo extraño mucho, y a pesar de que ya han pasado 18 años más o menos que él falleció, sigo bien, ahora veo el mundo como con ese amor que él veía todo, y eso me ha ayudado bastante digamos que para entenderme o ponerme en los zapatos de los demás. Digamos que me relaciono más fácil con las personas, porque trato, lo que decía en la pregunta anterior, trato de imitar cosas que él hacía, que eso definitivamente cambió la forma de ver el mundo para bien. Extraño mucho a mi padre, pero siento que él nos enseñó muchísimas cosas positivas y hoy en día trato de aplicarlas. ¿Podemos estar preparados para la pérdida de papá conforme a este testimonio? ¿Podemos estar preparados? Si bien una de las realidades más presentes y más seguras en nuestra vida es la muerte, porque desde el momento en que nacemos ya estamos pensando, o por lo menos quienes nos rodean piensan en la muerte, obviamente no vamos a estar preparados a menos que papá esté enfermo. Si papá está enfermo, pues obviamente esa enfermedad nos va a ayudar a hacer el duelo. Pero en el testimonio que acabamos de escuchar, veíamos que el papá estaba bien y murió. Obviamente son situaciones que generan muchas preguntas, pero en el testimonio había algo también bonito. Lo que él recuerda del papá es lo que él está tratando de replicar con sus hijos. Y eso es una manera muy bonita de vivir el duelo y de transformar un tema de duelo, que no sé si podríamos trabajarlo en otro momento. Pero en este caso no estamos preparados para la muerte de papá. Sin embargo, la mejor forma de poder recordar y honrar su memoria es tomar a esas cosas bonitas que compartí, que recuerdo, y llevarlas y multiplicarlas. El tema es cuando yo no tengo ningún recuerdo porque papá no estuvo. Ahí se nos complican las cosas. Hablabas del duelo. ¿Cuáles son las etapas de duelo? Normalmente siempre se hablan de 5 etapas del duelo. Ok. Negación, ira, negociación, depresión, aceptación. Se presentan en ese orden, sin embargo se pueden presentar en orden diferente. No es que sea algo lineal, incluso es algo a veces circular. La primera experiencia de una persona cuando sucede la muerte es el ¿por qué? ¿Cómo así? ¿Dónde? Pero si acabé de hablar con él. Luego viene la ira, que incluso es hasta pelear con Dios. Yo he vivido esas experiencias y me han ayudado tanto en los procesos que como psicoterapeuta he acompañado en el duelo, que obviamente leo mi historia para poder entender la historia de los demás.
Importante. Entonces, son esas experiencias. Luego, el tema de la negación, no puede ser posible, pero si él estaba, ya decía el del testimonio, si él estaba bien, ¿cómo pasó eso? Luego viene ese proceso de no entender, pero que siento profundamente la ausencia, a lo que se llama depresión, para luego pasar ya a un proceso ya como de transformación, diríamos, porque es saber que mi papá no está, pero empiezo a recordar lo bonito que compartí con papá, lo que le valoro a papá y demás. ¿Cómo se puede superar el duelo? Porque también escuchándote y escuchando los testimonios, solo que el tiempo no nos da, recuerdo mucho, mi papá, gracias a Dios, todavía vive, pero yo perdí a un hermano, que era como mi papá. Y durante muchos años, y yo lo vi ya fallecido y todo, y durante muchos años yo tenía la percepción de que lo iba a volver a ver, Y pasó aproximadamente 10 años hasta que nació mi sobrino menor. Bueno, ¿Qué pasó ahí? ¿Y cómo podemos superar? Ahí hubo un duelo congelado, diríamos, ¿cierto? Mira, voy a contar algo de mi experiencia personal lo más corto posible. Con mi papá para mí fue fácil superar el duelo porque yo venía preparándome a la muerte de papá 15, 16 años atrás. Okay. Mi mamá murió en el 93. Con ella me quedaron preguntas por hacer, cuestiones por hablar y demás. Pero eso pude hacerlo con papá. Y entonces tener la posibilidad de hacerle preguntas a papá que me hubiera gustado hacérselas a mamá me ayudó mucho para el duelo. No es lo mismo un papá cercano y muere a un papá ausente y muere. Porque el papá cercano, en algún momento puedo retomar eso que yo viví. Con el papá ausente me quedo más, el vacío se me aumenta que el vacío que ya traía. Ahora, tú mencionas un duelo con tu hermano. El único tema es que era como mi papá. Que seguramente tú decías, podemos seguir hablando en otro episodio, en otro programa sobre el duelo, porque hay muchas cosas para compartir. Sí, señor. Bueno, realmente este espacio fue un espacio muy bendecido de reflexionar sobre esta figura de San José en estos 3 puntos, ¿no? Principales, como ser un papá presente, un papá ausente, cuáles son las cosas negativas que trae, y la paternidad fallecida. Son puntos que tocan fibras e importante para reflexionar, pero ante todo nosotros tenemos que estar agarraditos del Señor, quien es el que va a renovar todo ese dolor, el que va a sanar esa herida de raíz realmente, y el que nos va a dar aliento y nos va a permitir seguir confiando en Él, que es nuestro Padre Celestial. Nunca estamos solos, tenemos a una mamá y a un papá. Y muchísimas gracias, querido Leonel, por acompañarnos en este espacio que seguirá, por supuesto, porque vamos a seguir reflexionando durante este mes de San José. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes también por invitarme al canal. Ojalá ahí en la página web. ¿Dónde te podemos encontrar? Ahí está saliendo, pero www.psicologoalamano.com, ahí están todos mis datos de contacto y demás. Siempre volvamos a Dios, pero tengamos la imagen de un Dios cercano, de un Dios Padre que te ama. A pesar de lo que estemos viviendo, Dios nos ama. Y es ese amor el que nos puede transformar. Importante que lo tengamos en cuenta, y más en este tiempo de Cuaresma. Y recuerden que la paternidad no es solo biología, es cuidado, responsabilidad y también presencia. Muchísimas gracias, queridos amigos cristovidentes, a ustedes también por acompañarnos durante toda nuestra programación, y sigan súper conectados porque ya viene el Santo Rosario.
San José me enseñó a decir sí, Señor. La caja de herramientas de San José. Servir sin aparecer.